Las bases militares estadounidenses en Medio Oriente han estado bajo ataque. En las últimas 48 horas se han reportado misiles, cohetes que han golpeado ya varias instalaciones, incluyendo la base Cónico en Siria y también la base Ain al-Assad en Irak. Estas son las notas que se están reportando precisamente desde el día de ayer en la noche, que nos muestran cómo estos ataques son apenas los últimos de una larga serie de agresiones contra intereses estadounidenses en toda la región de Irak y parte de Medio Oriente, que ya vemos cómo se ha intensificado desde el conflicto entre Israel y Palestina que inició en octubre pasado. ¿Por qué estos ataques están ocurriendo justo ahora? ¿Cómo podría esto ya arrastrarnos a un nuevo conflicto regional e incluso, muy probablemente, a un nuevo conflicto global? Bueno, pues estos son algunos de los temas que vamos a explorar en el podcast de hoy. Bienvenidos. Y los ataques más recientes de los que se han reportado incluirían el lanzamiento de 2 cohetes en esta primera base, la base de Ain al-Assad, que está en Irak, pero no fue el único. Hubo otro más en un sitio de apoyo militar estadounidense en el Éufrates, también ubicado en Siria, y definitivamente podríamos establecer que hay una conexión ya entre ambos ataques. Aunque no se reportaron daños, tampoco se han informado sobre heridos en estos últimos, pero en las últimas semanas estos grupos militantes de toda la región ya han intensificado sus esfuerzos para atacar a las fuerzas estadounidenses en represalia por lo que dicen es el apoyo de Washington a Israel en su conflicto con Palestina. Por ejemplo, solamente por citar algunos de los últimos casos de esta base de Ain al-Assad, que es la mayor instalación militar de Estados Unidos que está ubicada en Irak, ha sido objetivo de muchos ataques. Tal vez quien escuche esto hoy va a decir, oye, esto es una noticia vieja. No lo es. Lo que pasa es que ya cada vez son más frecuentes este tipo de ataques justo en esta base. Por ejemplo, el 16 de julio... también 2 drones en esta misma base habían atacado, pero uno había sido derribado y cuidado con esto porque en aquel momento habíamos informado que el otro sí había logrado cruzar al espacio aéreo de la base y causó daños en esta, impactó dentro de la base. Es una base que alberga, hablamos de aproximadamente 2.500 soldados estadounidenses por lo que se sabe, y de la misma manera en Siria se habla de unos 900 miembros del servicio estadounidense que están desplegados ahí en la coalición de Estados Unidos en esta base, que dicen que es para combatir al Estado Islámico. Y la frecuencia de este tipo de ataques ya cada vez está aumentando más y más con diferente tipo de armamentos. Cada vez vemos que son más coordinados. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás se han registrado ya al menos 175 ataques contra el personal estadounidense en Irak y también en Siria. Son ataques que no solamente están buscando tratar de intimidar o atacar a las fuerzas estadounidenses en la región en contra de lo que llaman un apoyo a Israel de Washington, sino que también están, por supuesto, manifestando que hay un claro descontento con la presencia militar de Estados Unidos en la región. El Pentágono ya respondió a estos últimos ataques que se reportaron. Este es un portal, por ejemplo, estadounidense. Comenzaron a informar de esto a temprana hora también portales de Medio Oriente. Esperamos a la confirmación, es decir, esto sí ocurrió. El Pentágono respondió que estos ataques con una serie de bombardeos aéreos dirigidos a estos objetivos estadounidenses en Irak y Siria en febrero de Estados Unidos se había lanzado un ataque contra 85 objetivos en estos países que pues lo habían presentado como una acción para disuadir que estos ataques ya cesaran, pero no ha funcionado al parecer en absoluto. Esta reciente oleada de agresiones nos habla precisamente que no fueron suficientes para eliminar estas amenazas para las bases estadounidenses y el riesgo para ellos es cada vez más alto de permanecer ahí. Ahora, y yo creo que es importante reflexionar un poco en esto. Si la presión es tanta y estos ataques son cada vez más recurrentes, pues la pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué las tropas estadounidenses siguen ahí en Irak y Siria a pesar de lo peligroso que es? En cualquier momento esto se puede salir de control.
Pues hay varias versiones. Los medios tradicionales nos han dicho que esto es parte de un compromiso inquebrantable de combatir al Estado Islámico y prevenir su resurgimiento. Probablemente algo hay de eso, pero la realidad es que Occidente tiene mucho interés en tener una presencia militar aquí en estos países por cuestiones geopolíticas, económicas, por ejemplo, el control de recursos naturales. Ustedes saben que Medio Oriente es una zona rica en petróleo y la influencia de Occidente en una región tan importante pues garantiza la estabilidad de sus inversiones y la contención también de que si ellos se van, se va a crear un vacío de poder que lo va a llenar Irán. De hecho, cada vez Irán está ganando más terreno en estas zonas, es quien está financiando estos grupos y por eso mantener una presencia militar en estas zonas es cada vez más difícil para Estados Unidos, pero le sirve para proyectar su poder y para asegurar alianzas estratégicas que le son importantes para el dominio global. Si no estuvieran ahí, Irán ganaría un control casi absoluto de Medio Oriente, no tendría un contrapeso efectivo, pero el problema es que cualquiera que sean las razones, pues cada vez estas bases estadounidenses son más difíciles para Washington de sostener. Un día esto se va a salir de control y ese día parece que no está muy lejano. Recientemente se llevaron ya incluso a cabo reuniones entre funcionarios estadounidenses y también iraquíes en Washington, pues para discutir esto, cuál iba a ser el futuro de estas misiones anti-ISIS en Irak, porque pues Irak ha dicho que es su deseo que las tropas estadounidenses comiencen a retirarse ya en septiembre y que la misión formalmente se termine también para septiembre del 2025. Es decir, hay ya un pedido de Irak para que en el lapsus de un año, contados a partir de este mes de septiembre al 2025, estas bases ya se retiren, pero no hay un acuerdo formal. Tampoco hay un cronograma hasta este momento establecido para poner fin a esa coalición. Y luego, pues el tema de estos ataques recientes en Irak y Siria, en donde las fuerzas estadounidenses han sido siempre el blanco constante por otras partes de Medio Oriente, nos muestra ya la escalada de este patrón. Por ejemplo, en enero hubo un ataque con drones del que les comentábamos en la base en Jordania que resultó en la muerte de 3 soldados estadounidenses. Ese dron sí que logró impactar dentro de la base y hubo heridos. Hubo 3 soldados estadounidenses muertos, hubo 40 heridos y son incidentes que nos hablan de cómo sí hay un nivel de amenaza real y la situación para estas bases es cada vez más insostenible. Entonces, la cuestión aquí de fondo es que buscan lograr estos grupos militantes con sus ataques y si están a punto de conseguirlos, porque además de que nos están dejando muy claro que no les gusta la presencia militar de Estados Unidos ya en la región, pues también estos grupos que están respaldados en su mayoría por Irán, pues parecen estar enviando un mensaje muy directo, muy claro de que cualquier apoyo a Israel va a tener una consecuencia directa o una escalada en estas regiones. Son ataques que también podrían ser parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la presencia de Occidente y aumentar o quedarse solo con la influencia de Medio Oriente y pues lograr el retiro de estas tropas extranjeras. Entonces, yo creo que la pregunta del millón hoy es si debería Estados Unidos reconsiderar su presencia militar ahí, cómo pueden reforzar o protegerse, mejor dicho, en contra de estos ataques cuando cada vez es más difícil, y cuál es el papel de Irán en estos incidentes. Y también, ojo, no perdamos de vista a Rusia, que finalmente sabe que una vez que las bases estadounidenses se retiren, y ese momento en Irak ya se está pidiendo, pues un aliado de Rusia va a tener más control sobre Medio Oriente y Occidente puede que pierda una partida más como la perdió en el Sahel. Y por lo pronto lo que sí sabemos, pues es que estos ataques recientes contra estas bases estadounidenses en Medio Oriente ya son una señal muy alarmante de la creciente tensión en la región, con más de 175 ataques que han ocurrido desde octubre hasta la fecha y contando. Y pues está muy claro que la situación está ya muy lejos de resolverse. La pregunta ahora es, ¿cómo va a responder Estados Unidos a esta amenaza continua? ¿Qué implicaciones va a tener esto para la seguridad regional y global?
Y hay que mantenernos atentos porque este es un tema que va a seguir desarrollándose y que va a tener repercusiones significativas en los próximos meses. Repito, cada vez más común que nos dicen, oye, esa nota es vieja. Son tan frecuentes que pensamos que es la misma y eso es lo delicado de esta situación, porque no es la misma. Son ataques cada vez más recurrentes de las tropas estadounidenses que están bajo fuego, precisamente en Medio Oriente. Y por eso nuestra encuesta de esta mañana es, ¿cuál crees tú que es la principal razón detrás de los ataques a las bases estadounidenses en Medio Oriente? Las opciones son el control de recursos, el apoyo a Israel o la presencia militar extranjera. Alba. Pues yo creo que tiene que ver un poco de todo, porque obviamente el apoyo que ha recibido Israel de alguno de los países occidentales, principalmente de Estados Unidos, pues ha molestado a muchas de las naciones que están muy cerca, porque tienen lazos de una historia compartida, de una historia con mucho dolor que les ha ocasionado precisamente Estados Unidos. Historia sobra en esa zona. Irán, Irak, Afganistán, y si nos ponemos a rascarle y le preguntamos a las personas de esos países, pues por supuesto que no ven con buenos ojos a Estados Unidos, por supuesto que tampoco ven con buenos ojos a Israel. Entonces ver que Estados Unidos le manda armamento a Israel, pues es una piedrita más en el zapato para ellos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.